Hoy vamos a hablar sobre esperanza en medio de la confusión. Y si usted recuerda el Salmo 46 del que hablamos el día de ayer, o lo ha leído hoy porque es un salmo muy lindo que cotidianamente llega a nuestras mentes para volverlo a repasar, creo que nos va a servir también como telón de fondo para lo que vamos a conversar hoy. Así que agradecemos que nuestro pastor Daniel Perla está aquí porque hoy vamos a conectar algunos elementos con Daniel 7. De una vez se lo menciono para que pueda estar preparado. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias que nos permite crecer en la perspectiva de tu palabra, en tener un conocimiento mucho más amplio del cuadro completo que tú quieres mostrarnos. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe en tu palabra y en tu dirección, lo pedimos en Jesús. Amén. El día de ayer, Pastor Dani Perla, que conversábamos un poquito sobre estos vientos, y que usted mencionaba, que también hace referencia a las teofanías. De alguna manera también uno piensa en descripciones apocalípticas que hacen referencia a esos movimientos como vientos sobre el mar y las bestias que surgen. Y uno piensa, podría ser que de alguna manera también estemos viendo agitación en la sociedad y entonces esto es a lo que el salmista dice, no se preocupen, tengan calma porque Dios es nuestro refugio. En ese sentido, los profetas, también los profetas clásicos como Jeremías, nos presentan algunas perspectivas de hacia dónde se dirige el mundo. Y quiero repetir algo que yo dije ayer. Nosotros no somos ni alarmistas ni catastrofistas, no estamos esperando que el mundo vaya mal, no es lo que queremos, pero es lo que la Biblia enseña que va a suceder y es la tendencia que vemos en el mundo. ¿Por qué es importante, pastor, que nosotros tengamos claro que el mundo, por muchas promesas que haya entre los políticos, no va a mejorar realmente, al mismo tiempo que podemos tener seguridad en medio de estas agitaciones en el mundo? Muy bien, bueno, interesante. Usted decía, sí, claro, no somos alarmistas, no estamos llamando el mal, ni somos terraplanistas, ni nada de eso tampoco, ¿verdad? Pero definitivamente tenemos que ver lo que está pasando en nuestro mundo siempre dentro del contexto, del marco más grande, que es el conflicto entre el bien y el mal. O sea que algo que yo me quedo sorprendido es que en nuestro mundo somos expertos y lo he mencionado, lo mencioné la semana pasada, hablando por ejemplo un poco de las adicciones, de sustituir una adicción por otra. Sí. Somos expertos como seres humanos de sustituir una violencia por otra violencia. Por eso es, y tal vez me salga un poquito aquí del enfoque, pero para poder sustentar esto, por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando Pablo hablaba de la esclavitud como regulando la relación entre amo y esclavo, y porque habían amos cristianos y habían esclavos cristianos. Y entonces muchos nos preguntábamos, bueno, ¿por qué mejor Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por qué no puso mejor un versículo? Que la esclavitud es mala, que es pecado, cómo una persona puede tener a otro de esclavo. Pero él dio regulaciones que al final tanto el amo como el esclavo cumplían ciertas situaciones o ciertas condiciones que al final, aunque se llamara esclavitud, prácticamente no era esclavitud. Sí. Porque Pablo sabía algo, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, pues yo quito un mal de la sociedad y simplemente se instala otro mal. Sí. Recordemos un gran principio que hay en la física. La naturaleza aborrece, rechaza el vacío y siempre los vacíos van a querer ser llenados. Por eso usted ve que si hay un hoyo en la pared, de repente la gente va poniendo ahí un pedazo de un papel, algo, sí. porque los vacíos siempre quieren ser rellenados. Y definitivamente, hermano Gerson, solo cuando Dios establezca su reino es que habrá una transformación total. Mientras tanto, no es que estamos diciendo, porque tampoco creemos en la anarquía, que cada quien haga lo que quiera. Dentro de los males que hay en este mundo, a veces hay males menores y uno simplemente tiene que escoger, como decir, bueno, el que menos duele, pero no es que no va a doler. Y dentro de los reinos de este mundo, gobiernos y todo eso, miren, nos prometen, usted dice, y también pongámoslo a un plano personal, familia, claro, iglesia, lo que sea, prometemos como personas, como individuos, padres, hijos, la relación que sea, pero fallamos muchas veces, porque
porque somos humanos y por eso nuestra esperanza no debe estar puesta en las cosas de este mundo. Ya lo vimos cuando estudiamos aquella generación antediluviana que quisieron rebelarse contra Dios. Después del diluvio también quisieron rebelarse contra Dios, construir megaciudades que escaparan, según ellos, de la influencia de Dios, pero simplemente todos esos intentos no funcionan. Por eso es que nuevamente traemos a colación el salmo que estudiamos ayer, el Salmo 46, y recordamos que solo Dios es quien va a establecer realmente un reino que no tiene fin, usando las palabras de Daniel. Amén. Y justamente usando las palabras de Daniel es un hecho, y tal vez solo le voy a dejar la cita. En Jeremías capítulo 4, 23 al 26, se nos cuenta una visión que ve Jeremías en la que el mundo está desolado. Es hacia donde se dirige el mundo a causa del pecado. El pecado solamente puede traer destrucción. Pero yendo a Daniel, pastor, y al ver en Daniel 7 la historia de las naciones, llama la atención que en el mismo Daniel Dios nos muestra que aun cuando hay confusión en el mundo, su trono sigue vigente y Él está trabajando para salvar a su pueblo. Cómo esta visión del trono de Dios, hay una visión muy interesante del trono de Dios en Daniel 7, nos permite a nosotros mirar hacia el futuro y pensar que pase lo que pase, nosotros no tenemos nada que temer porque pertenecemos al reino de Dios. Bueno, realmente Daniel 7 es tan rico, es un texto que se podrían escribir libros enteros. Bueno, se han escrito solo sobre ese capítulo nada más. Recordemos que Daniel capítulo 7 es el último capítulo en el libro de Daniel que está escrito en arameo, conectando Daniel 2, del capítulo 2 hasta el versículo 7, las grandes visiones de los reinos de este mundo que ya Dios le había dado a Nabucodonosor en un sueño y está interpretado en Daniel, por Daniel en el capítulo 2, pero en el capítulo 7 ya esto era para el pueblo de Dios. Y hay una precisión, una exactitud. Por ejemplo, Dios decía que el tercer reino se iba a dividir en 4. Recordamos cuando Alejandro Magno murió y luego hubo unos generales ahí, y exactamente 4, o sea, qué precisión. Amén. Porque es admirable. Pero en Daniel 7 nosotros encontramos que está la visión del trono de Dios, pero está un poder. Se nos habla de un poder que quiere competir, es rival a Dios, pero increíblemente usando lo religioso. Y por eso Daniel miraba una bestia espantosa que tenía cuernos, luego hubo un cuerno pequeño, y vemos ahí también en Daniel el capítulo 7 que este cuerno pues decía grandes blasfemias hasta que vino el juicio. ¿Sabe que Daniel, el capítulo 7 nos presenta precisamente que en el cielo, porque nosotros pensamos que estamos solos aquí en la tierra, bueno, aquí se resuelve todo, aquí la gente está esperando que un tribunal le resuelva, aquí hay justicia o no hay, pero Daniel 7 nos muestra, hay libros, hay registros de todo lo que está sucediendo en este mundo. Así como cuando uno va a un lugar y dice que hay cámaras, ¿verdad? Sí. Y que está siendo grabado. Dios está llevando un registro y un control de todo lo que está sucediendo en este mundo, y entonces hay un juicio en el cielo, en el cual se dictamina lo que está pasando aquí en la tierra, se da sentencia en el cielo, y esa sentencia se va a ejecutar en la tierra. Miren qué interesante, nadie va a escapar realmente de ese juicio de Dios. Aunque hay diferentes etapas del juicio, yo lo sé, pero no estamos entrando en detalle. Recuerden, el propósito de la lección de este trimestre es ver los grandes temas, porque si entendemos y conectamos los grandes temas, vamos a poder entender entonces cómo aplicarlos. Y en Daniel, el capítulo 7, entonces se nos muestra eso, hermano Gerson, que eso no es otra manera de decir, Dios está en el control. Amén. Dios es el único
que va a poder poner fin a todo el caos y la miseria que hay en este mundo, un fin total. Yo no digo que no es aceptable y hasta loable que haya un gobierno en el mundo que diga, mire, queremos hacer justicia, queremos hacer las cosas bien, está bien, pero lastimosamente estamos en este mundo y tarde o temprano las cosas se pueden descomponer. Ahora, pastor, quizás para una aplicación personal que podamos hacer para todos nuestros amigos y hermanos que ven o escuchan esta lección, me gustaría hacer esta pregunta. Dios está trabajando. La visión de Daniel 7, como usted ha dicho, nos muestra que Él está al control, que nada lo va a tomar por sorpresa. Pero de repente nos enfrentamos con que en nuestras batallas personales a veces nos sentimos muy solos, ya usted lo decía un poco antes, nos sentimos incluso impotentes ante las injusticias del mundo. ¿Cómo podemos aprender a desarrollar una fe práctica que nos permita avanzar con confianza en medio de las circunstancias? Bueno, nuevamente recurrimos al texto bíblico y me gustaría que buscáramos el Salmo 46 porque otra vez es mencionado en este día y precisamente los versículos 6 y 7 nos dan otra vez a nosotros una promesa de cómo podemos hacer en medio de las dificultades. Dice acá, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy bien, noten, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Los salmos, de hecho, evocan diferentes situaciones que pasaron los salmistas, porque no fue uno solo el que escribió los salmos, pero nosotros notamos que ante esos altibajos humanos, ellos aprendieron siempre eso: Dios está conmigo, Amén. Dios está con nosotros, Dios está al control. No estamos abandonados, no estamos aquí en una isla y que nadie nos escuche y nadie sabe. No, sí hay pruebas, sí hay dolor, sí hay sufrimiento, sí hay que soportar, pero Dios está con nosotros. Pero la gran pregunta es, recordando otro salmo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Puedo yo decir, Jehová es mi pastor? No lo que tú conoces de Él, no, lo que yo conozco, puedo hacerlo mío, personal. Bueno, eso depende, por supuesto, de cada uno. ¿Y cómo establecer nuestra fe? Bueno, en primer lugar, tenemos que creer que Dios existe y tenemos que hablarle a Él, dirigirnos a Él, expresarle nuestras dudas y luego tenemos que escucharlo a Él. Amén. ¿Y cómo lo escuchamos a Él hablando? Por la palabra de Dios. Hay un texto que yo creo que es inmejorable. Nadie podía decirlo de otra manera. La fe viene por oír la palabra de Dios. No hay otra manera. La fe viene por la palabra de Dios. Por supuesto, en aquel tiempo que no habían copias para cada persona, como hoy tenemos una Biblia cada uno, normalmente la gente escuchaba la Biblia, la palabra de Dios la escuchaban en los cultos, en la sinagoga, en las reuniones, pero ahora, y por eso se hablaba de oír la palabra de Dios, pero ahora nosotros tenemos tantos recursos. Claro que la podemos escuchar, podemos poner la Biblia en audio, pero hagámoslo, porque no solo que tenemos la posibilidad de que suceda, sino que hagamos lo que suceda. Estudiemos la palabra de Dios. Creo que va a ser algo muy personal. No puede salvar el padre al hijo, el hijo al padre, el esposo a la esposa. Tiene que ser algo muy personal, hermano Gerson. Hablar con Dios, expresarle mis dudas, temores, y luego escucharlo a Él, hablar a través de su palabra. Y esto tiene que ser una base diaria. Cada día, lo de ayer no me basta para hoy. Hoy tengo que venir y nuevamente buscar al Señor. Entonces, ¿qué promesas maravillosas tenemos ahí? Dios está al control, y Él va a venir y va a poner orden Amén. aquí en esta casa que se llama la tierra. Y Él lo hará porque Él tiene todo el poder. De hecho, los salmos nos muestran eso siempre. El día de mañana vamos a estudiar el salmo que sigue,
al 46 Sí. y realmente vamos a descubrir por qué Dios puede venir e interrumpir en la escena humana. Realmente lo que nos queda es confiar en Él, entregarnos a Él, conocerlo a Él y saber que Él está con nosotros. Amén. Así que ya pendientes para el día de mañana, pero por hoy queremos que nuestro pastor ore por nosotros para que aprendamos a afianzar nuestra fe en nuestra relación con Él, en cómo lo conocemos a Él. Ya se decía ayer y hoy es para continuar esto, si conocemos el carácter de Dios, podemos confiar con seguridad en que Él lo dirigirá todo para nuestro bien. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos porque aunque se agiten las naciones, sabemos que tú estás en el cielo y que tú estás al control y que no vas a permitir que suceda algo más allá de nuestras fuerzas para resistir y que juntamente con la prueba tú darás la salida. Hoy, Señor, queremos desarrollar nuestra fe, queremos confiar en ti. Sabemos que desarrollar nuestra fe implicará pruebas, dificultades. Ayúdanos, Señor, para no buscar refugio en vicios, para no buscar refugios en relaciones. Ayúdanos para buscar refugio solamente en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.